Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Luis, tú tenías una pregunta en el tintero. Richard hizo un hilo en Twitter muy interesante sobre las relaciones de Estados Unidos y Reino Unido, que va muy de acuerdo con el tema que nosotros abordamos siempre acá. Y queríamos preguntarle para que él esboce ese hilo que habla de cómo se beneficia a Estados Unidos con Reino Unido en este ambiente de guerra comercial que existe. Bueno, recordemos que Estados Unidos le puso aranceles diferenciados a algunos países. A todos los países le puso un piso de 10 y a algunos le puso diferenciado. Incluso el día de la liberación. El Liberation Day, sí, el día de la liberación. Y luego bajó todos los aranceles. Que le ha salido del tiro como medio por la culata, ¿no? Bueno, ha sido complicado. Como que no se han podido liberar fácilmente. Ha sido complicado por los supuestos que habían detrás de esa política. Sí. Yo creo que quien le trabajó el tema del punto de vista económico al presidente Trump hizo unos supuestos que no se cumplieron y que son difíciles que se cumplan. No obstante... Incluso si el objetivo es debilitar el dólar. Yo creo que la debilidad del dólar ha sido una consecuencia no esperada ni deseada por el gobierno americano. Pero se ha dicho que para darle más competitividad a las exportaciones norteamericanas, atraer entonces a las empresas que produzcan, es una estrategia adrede, es decir, que finalmente el objetivo es debilitar el dólar, aparentando lo contrario, que lo que se quiere es fortalecer la posición norteamericana. Lo que pasa es que el presidente Trump ha sido muy vocal, muy explícito con el tema de que él quisiera que las tasas de interés en Estados Unidos bajen. Están altas por asuntos monetarios de combate a inflación. Y hay una reticencia de la FED a bajarla. Entonces, si tú tienes... Esta misma semana se reunieron. Sí, dijeron que no. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú tienes un dólar débil, cuando tú como consumidor compras bienes importados, es decir, bienes fuera de Estados Unidos, y el dólar vale menos, pues tienes que buscar más dólares para comprar esos mismos bienes. Por lo tanto, eso te genera inflación. Y si te genera inflación es más difícil, y a eso se le suma el costo de los aranceles, que también va a generar inflación al menos de un primer año. Tú tienes dos efectos a inflación, dos fenómenos generando aumento de precio e inflación. Entonces eso hace que la FED retrase su decisión de reducir tasas de interés, que yo creo que ha sido el objetivo más o menos que tiene Trump en la cabeza desde el punto de vista monetario. Por ello yo digo que eso puede ser que sí, quizás se diga, bueno, ese lo queríamos, mira, lo logramos, pero al final yo creo que eso contradice el objetivo que tiene Trump de dinamismo económico vinculado con las altas tasas de interés. Es la percepción que tengo. Hay un tema... no, pero vamos a Inglaterra. Inglaterra. El hilo que yo te interrumpí. El tema de Inglaterra, bueno, todos los países excepto China tienen 10% de arancel, incluyendo Inglaterra. Y la lógica que ha habido detrás de esto es que los países manden delegaciones, incluso República Dominicana mandó una, me pareció correcto, de parte del gobierno, a conversar, a ver si le bajan se logra acuerdo bilateral, alguna negociación para reducir los aranceles o algunos productos. Entonces Inglaterra fue el primero, al menos que se anuncia públicamente, después del Día de la Liberación a inicio de abril, y ellos básicamente acuerdan en 3 productos, 2 del interés de Estados Unidos y 1 del interés de los británicos. Primero, del punto de vista de Estados Unidos, se amplía la cuota, es decir, cuánto de un bien se puede mandar de Estados Unidos a Inglaterra, se puede vender, de la carne de res. Antes eran 1,000 toneladas métricas, creo que era un 9% de arancel. Ahora van a ser 13,000 toneladas métricas al año, con 0% de arancel. Que me dicen que por ahí, que por la misma línea que va en la República Dominicana, va a aumentar el tema del arroz. Quizá puede ser una posibilidad. Que es una de las cosas que está. Aumentar, o sea, que de 99% no va a poner un arancel. No, la cuota. Es muy posible. Es muy posible. Pero otro es China, 150%. Aumentar la cuota de arroz excedente. Es muy posible. El segundo producto, además de carne de res, que es dice carne libre de hormonas, que es un tema regulatorio fuerte a nivel fitosanitario. En Europa y en el Reino Unido. Segundo producto es el etanol. Sí. Que entraría ya 1.400 millones de litros al año, libre de aranceles. También hay un tema con nosotros. Sí, esas son las dos cosas que Estados Unidos está mirando. Pero es un tema que yo no sé hasta cierto punto, porque lo que dice Estados Unidos es que nosotros tenemos un trato diferenciado. Con el ITEVIS. Exacto. Y yo no sé si... Igual con el cheddar, con el queso.
Y yo no sé hasta qué punto es real que se le pone ITEVI al importado y al nacional no. O sea, eso... No, lo que ahí habría que ver es cuál es el interés que tiene Estados Unidos con el etanol. O sea, Sí. el etanol de allá se produce más que nada con maíz, diferente al de Inglaterra, que es más que nada con trigo. Pero parece que Estados Unidos está, desde el punto de vista del gobierno, empujando bastante la exportación de etanol. Pero también hay que tomar en consideración que ese informe que hizo el USTR lo hace tomando una serie, unos expedientes, coge los expedientes de los países en la historia. Y una manera de sustentar una decisión que no tuvo nada que ver, en principio, con los elementos particulares de las situaciones de barreras no arancelarias, prácticas desleales o barreras arancelarias de los países, sino una decisión que se tomó general. Entonces se emite este informe y se mete todo ahí. Temas que quizás han sido superados, porque ahí sale el tema del azúcar y del trabajo forzoso. Y 2 semanas antes Estados Unidos había levantado la prohibición. Sí, o sea, son cosas que han quedado ahí un poquito para sustentar una medida que no necesariamente tiene que ver con estos temas, sino para conseguir más cosas que era una decisión ya del gobierno en términos generales. Hay un tema con los vehículos de motor, en caso de nosotros. Pero sí. Yo lo que creo que con ese tema del informe, que era sobre el 2024, aunque salió en el 2025, es más que nada, uno puede ver cuáles son los puntos de interés de Estados Unidos en ciertos países. El etanol salió en el caso de Inglaterra, del Reino Unido. ¿Cuáles son esos puntos? Y ya la decisión de los aranceles en el Liberation Day era más que nada una decisión de política amplia. Nosotros, igual que Australia, igual que Singapur... Pero nosotros tenemos un déficit comercial. Tenemos déficit comercial con Estados Unidos. O sea, le compramos... más viene de lo que ellos nos venden. Creo que de 4.700 millones de dólares, una cosa así. Entonces, nosotros no merecíamos un arancel, merecíamos un subsidio. Quizá un subsidio del 10%, no sé, para incentivar exportaciones. Entonces, dijimos que con Inglaterra y Estados Unidos, etanol, carne de res, y del punto de vista inglés, es una reducción de los aranceles del 25% al 10% de los primeros 100.000 vehículos británicos que se vendan en Estados Unidos. Lo cual es algo que beneficia a Jaguar, Rolls-Royce, a Range Rover. O sea, esas empresas británicas que son muy importantes y que emplean mano de obra, sobre todo británica autóctona, digamos. Interesante. ¿Le conviene a Estados Unidos debilitar su moneda para alcanzar mayor industrialización? Es decir, hay un dilema que es famoso. Y los chinos lo han hecho Triffin, como respuesta. Que habla de que, bueno, si tú lo que quieres es atraer industrias a Estados Unidos, a ti te conviene una moneda más barata. Ese dilema, ¿verdad?, es con relación al patrón dólar. Con el patrón dólar como moneda mundial. A la política de Estados Unidos de establecer el patrón dólar. Exactamente. Entonces, hay un dilema en lo que aparentemente quiere Donald Trump, porque Donald Trump quiere que se industrialice más, o sea, que atraer más industrias, debilitando un poco más la moneda. Pero si el dólar es patrón mundial, pues le conviene una moneda más cotizada. Bueno, y me gustaría que tú enfocaras el impacto sobre la posibilidad de endeudamiento, la deuda de los Estados Unidos. O sea, cómo eso afecta. No, y la posibilidad de financiarse, porque mientras el dólar es patrón mundial, Estados Unidos va a recibir, transfiere la deuda. Miren, hay varias preguntas y es bastante amplio la respuesta. Pero yo voy a tratar de enfocarlo de la manera. El programa acaba a las 12. Exacto, ya estamos casi. El programa acaba a las 12. Antes. Faltan 5 para 2. Miren, yo creo que el componente de tipo de cambio te puede, si la moneda tuya se deprecia, o sea, que vale menos que otras monedas en el tiempo, pues tú puedes atraer inversión. Ahora bien, ¿qué tipo de inversión quiere atraer Estados Unidos? O sea, yo no creo que sean fábricas para hacer ropa y calzado como la que ven en Carolina del Sur. Alta tecnología. Hace, no sé, 40 años o 30 años. Sí. Eso no puede pasar porque el salario del americano promedio es demasiado alto en comparación con el salario de un vietnamita promedio, un chino promedio, un filipino. El dominicano está, creo que un mexicano. Menos de $2 está el salario de zona franca y en Estados Unidos $14 el salario mínimo la hora. Entonces, bienes que sean intensos en mano de obra, es decir, que su principal componente de costo sea el salario de los trabajadores,
pues no va a salir, por más que se deprecie esa moneda, o salvo que se deprecie un 200%, no va a salir rentable producir esos bienes en Estados Unidos. Y pienso que a Estados Unidos tampoco le conviene, porque esos nichos de producción industrial, ropa, calzado, artículos de plástico, electrodomésticos sencillos, obedecen a bienes que producen y exportan países que están en un estado de desarrollo que no es el compatible con Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya está en la cúspide del desarrollo mundial. Y los países que están produciendo eso, típicamente son países de ingresos medios que no son desarrollados y que les falta mucho tiempo para desarrollarse. Entonces yo creo que por ahí es difícil ver el argumento de que el dólar valga menos. Segundo, con el tema de por qué la gente prefiere activos en dólares, que es básicamente la pregunta de que el mundo, que el dólar, tiene preeminencia en las transacciones del mundo. Estados Unidos tiene déficit comercial con muchos países en el mundo, pero especialmente con China, Alemania y varios de los países asiáticos como Corea del Sur y Japón. Eso es así por factores históricos que vienen desde la Segunda Guerra Mundial. Y también es así por lo que le dije el componente de costo, sobre todo en aquellos bienes que se producen más que nada con mano de obra, con un alto componente de mano de obra. Pero además, si esos países le venden mucho más bienes a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vende a ellos, es decir, que tienen ellos un superávit comercial con Estados Unidos, sucede que ese superávit comercial se genera vendiéndole bienes a Estados Unidos y Estados Unidos le paga a ellos en dólares, no le paga en otras monedas. Sí. Entonces, ellos tienen una gran cantidad de dólares en las manos y algo tienen que hacer con eso. No hay otro país del mundo que pueda emitir el tamaño de deuda pública, es decir, de un activo relativamente seguro, en dólares para que ese exceso de dólares que está llegando como consecuencia de los superávit comerciales que tienen puedan ser invertidos. Entonces, tienen que ser obligados en bonos del tesoro. Algo parecido sucedía en los 70 y 80 con los petrodólares, que el principal destino de consumo era Estados Unidos, otros países hacían sus compras de petróleo, países productores, especialmente los del Golfo Pérsico, en dólares, y bueno, eso infló todos los bancos en dólares con ese dinero. Eso le da mucho poder a esos países en su economía, porque China, por ejemplo, las dos respuestas, entre otras, una de ellas es incentivar el consumo interno, con una campaña de Made in China, de consuma lo que se produce en China. Imagínate, frente a 1.300 millones de consumidores. El otro tema es vender bonos del Tesoro norteamericano y devaluar el yuan. Entonces, yo pienso que cuando tú mides el poder que tiene China frente a Estados Unidos en la guerra económica, es muy superior, me parece a mí. Por eso los chinos se han quedado impertérritos. Sí, pero necesitan mercado. Los chinos sí, necesitan pero mercado. Estamos de acuerdo, pero tienen el mundo entero y están incentivando el mercado en Asia. Y lo van a lograr eventualmente. Incluso están obligando a los que le compran a pagarle en yuan, o sea, no a pagarle en dólares. O sea, los chinos pienso que tienen más herramientas y capacidad de defensa que los Estados Unidos. Sobre todo, como yo decía ahorita, que el comercio con Estados Unidos es el 2% del Producto Interno Bruto chino. Bueno. Con el tema o sea, si todo esto genera que China comience a incentivar el consumo interno y a no depender tanto de las exportaciones. En eso está. Pues entonces yo creo que eso va a comenzar a corregir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Porque, ¿por qué se produce eso? Entre otras cosas, porque los hogares chinos son muy productivos, producen muchos bienes. Pero esos hogares no tienen un ingreso lo suficientemente alto para consumir la totalidad de los bienes que producen. La diferencia, en teoría obviamente, se exporta. Más que nada se exporta a Estados Unidos. Entonces, si se incentiva el consumo, pues el déficit comercial debe bajar. Ahora, ¿por qué China también exporta tantos bienes? Bueno, porque el gobierno chino le da subsidios a nivel de tierra barata al que vaya a producir, le da subsidios bancarios a nivel de préstamos con tasa de interés baja a los negocios nuevos, además de la mano de obra que es relativamente barata para el nivel de desarrollo que tiene China hoy. Le da también un yuan que es artificialmente bajo. O sea, el yuan yo creo que debería estar más caro. Que es accionista de las compañías. Y como si fuera poco, en caso de que alguno de esos emprendimientos nuevos, pensemos algo nuevo, innovador, los vehículos eléctricos, baterías para vehículos eléctricos, baterías para almacenamiento de electricidad de energía renovable. Si alguna de esas empresas llegase a quebrar, el gobierno chino absorbe
esa pérdida comprando el inventario y dejándolo por ahí en un lote baldío. Entonces, China, aunque está compitiendo en el mundo con las reglas de mercado, o exportando al mundo con reglas de mercado, pero realmente la producción china no se genera con reglas de mercado. Y eso es lo que Donald Trump con los... Lo hace con una manopla debajo del guante. Claro, eso es lo que Donald Trump pone los mismos guantes, la misma onza con una manopla. Que Biden lo hizo también cuando fue gobierno y que la Unión Europea también trató de hacerlo. Hay un libro muy interesante que me recomendó el amigo Eliseo, llamado Caput, donde se narra cómo es el sistema financiero en Alemania. Y yo creo que tiene grandes similitudes con lo que está pasando y ha pasado en las últimas décadas en China. Así es. Bueno, yo creo... Como siempre, tiene que volver. Sí, tiene que volver. Aquí, eso es así porque el tiempo es criminal aquí. Nada más son 2 horas. Sí. Y tenemos que entregar antes siempre. Sí, no, hay que entregar... Trátame bien. Unos minutos antes hay que tratarlo bien. Claro. Richard. Muchísimas gracias. Tenemos que agradecerte tu presencia aquí este sábado. No tenemos que pedirte que vuelva porque realmente vas a volver. Y aprovechar para agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirle que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.